nuera, o sea, casi que la familia entera. A veces hasta yo me cuestiono por qué no estoy acá. Ok, familia, vamos a tener un mensaje en esta mañana bien interesante de lo que los jóvenes habían estado presentando hace un momento, de ese valle por el cual a veces estamos nosotros pasando. Pero yo al valle lo vamos a llamar gigantes, porque es interesante, en la palabra de Dios, por lo general, cuando Dios te llama, siempre aparece un gigante. O sea, cuando alguien es llamado, inmediatamente el desafío después aparece. O sea, y a veces podríamos hacernos esta pregunta: ¿por qué cuando Dios llama aparecen los conflictos? ¿Por qué después de una bendición llega la crisis? Muchas veces. Y así podríamos llenar nuestra vida de por qué me pasa esto, por qué sucede aquello. Y esos porqués es que nosotros a veces no entendemos, pero hay un porqué que los responde. Y es porque Dios no solamente está preparando tu destino, sino que Dios está preparando y moldeando nuestro carácter. Y es por eso que los gigantes van a aparecer. O sea, muchos quieren un ministerio sin formación. Muchos quieren victorias sin peleas. Y muchos quieren una corona sin cruz. Y así la vida sería fácil, sería una vida ideal. Pero estamos en un mundo lleno de pecado. En un mundo en el cual Dios quiere prepararnos para un futuro mejor. Porque esta tierra no es nuestro destino. Este carácter que tenemos no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que su gloria sea reflejada en nuestra vida. Y así que cuando Dios llama, siempre, como decía, aparece un gigante. Por ejemplo, cuando Dios llamó a José, apareció la cárcel, apareció el odio de sus hermanos, ¿verdad? Apareció la incomprensión. Cuando Dios llamó a Moisés, apareció ¿qué cosa? El desierto y después Faraón para enfrentarlo. Cuando Dios llamó a Daniel, aparecieron muchas pruebas y por último ahí el foso de los leones. Interesante, aparentemente ya Daniel podría haber estado ya en el foso de los leones, ya casi con más de 80 años prácticamente, listo para decir, ya tenía su carácter formado, pero Dios siempre dice, que va, a esta obra de arte le falta un toque, le falta una pincelada. Y Dios siempre va a estar trabajando en nuestro carácter hasta que descansemos o hasta que venga en gloria y luz. Cuando Dios llamó a Esther, que Mardoqueo le dijo, tal vez para esta hora tú has sido llamada, Dios envió un Amán al cual ella tenía que enfrentar. Y es interesante, cuando Jesús también llegó a esta tierra y fue bautizado y iba a comenzar su ministerio, lo primero que enfrentó fue el desierto, la tentación en el desierto. Mis amados, los gigantes no aparecen para detener tu vida. Los gigantes no aparecen para robar tu felicidad. Los gigantes en la vida espiritual no aparecen para que pierdas tu ministerio. Aparecen para que reveles tu verdadero carácter, para que reveles la gloria de Dios y permitas que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Es por eso que ellos van a aparecer. Y hay una ley espiritual que entre la unción y el trono siempre aparece ¿qué cosa? Un gigante. O sea, ¿cómo es esa ley espiritual bíblica? O sea, entre la unción, o sea, que Dios te llama, Dios te unge, Dios te dice, ok, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ven y sígueme. Al trono que Dios nos ha prometido, en ese trayecto vamos a enfrentar ¿qué cosa? Gigantes. Vamos a andar por el valle de sombra y de muerte de esta vida. Así que muchos gigantes vamos a tener que enfrentar, porque los gigantes no aparecen para detener tu llamado, aparecen ¿para qué? Para revelarlo, para revelar lo que en verdad tú eres en Cristo Jesús, o lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que vamos a ver ahora el contexto bíblico de lo que queremos hablar. Ya la lectura bíblica
en esta mañana. Primero de Samuel, capítulo 16, verso 17:45. Dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Wow, yo cada vez que leo la historia de David siempre me emociono. Me vuelvo como un niño en mi imaginación y vuela para ver esa escena épica que tuvo que vivir el pueblo de Israel y que vivió precisamente David. Pero es interesante, algo sorprendentemente ocurre en la vida de David. Y es en el capítulo 16. En el capítulo 16 ya se narra que Samuel estaba decepcionado con ese rey que Dios había llamado, que era Saúl. Saúl se había apartado de Dios, todos conocemos la historia. Así que también Dios lo había desechado y Dios le dice a Samuel, que estaba bien decepcionado, bien triste por ver el futuro al cual iba la nación en pos del rey Saúl. Y Dios le dice a Samuel, mira, no te preocupes. Yo voy a rey muerto, porque Saúl había muerto espiritualmente, rey puesto. Yo voy a llamar a otra persona. Ve a la casa de Isaí, que de entre los hijos de Isaí yo voy a colocar un nuevo rey. Y bueno, y fue como ustedes conocen la historia allá. Empezó a ver a todos los hermanos de David, pero ninguno le parecía. Cada vez que veía uno dice, este es el rey. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que veía Samuel? Samuel veía el exterior, lo alto, lo fuerte, lo bonito. Prácticamente yo creo que las mismas cualidades que vieron en Saúl para nombrarlo como rey en ese momento. Así que Jehová le dijo, mira, no te fijes en esas cosas. Y no quiero decirte que David fuera feo. Cuando usted ve la descripción de David en la Biblia, era un muchacho atractivo, llamaba la atención. Pero lo que Dios quería decir, mira, no mires lo externo ni lo bonito, porque yo todas esas cosas las desecho. Yo miro qué cosa, el corazón. Y ahí, jóvenes, donde me llama la atención a mí la historia de David. Porque David yo le llamo el hijo ignorado. Pasaron todos los hijos, ninguno fue escogido. Y Samuel se queda confundido y dice, ¿qué pasa? Y dice, ven acá, por casualidad, ¿a ti te queda algún otro hijo? Sí, me queda otro, el joven, él está pastoreando las ovejas allá. O sea, David no importaba para la familia. No contaba prácticamente, estaba olvidado, desechado. Y es interesante ver, cuando usted estudia la vida de David, que David, aunque era un muchacho que se le subestimó, no se le dio la importancia, él nunca se dejó dominar por las circunstancias de la vida. David nunca se dejó arrastrar porque estaba solo allí en el valle pastando las ovejas. David no se sintió mal pensando de, oh, mi familia no me quiere. Estoy aquí en este país extraño, lejos de mi familia, tan joven yo, aquí pasando trabajos en este país. Me voy a apartar. Voy a buscar las drogas para tratar de ver si me levanto el ánimo, etcétera. Tal vez la enfermedad te golpea y estás lejos de la familia, lejos de tu tierra, de tu lenguaje. Tienes que lidiar con médicos que a veces tú no entiendes ni lo que te están diciendo y tú dices, me estaré muriendo, estaré bien o estaré empeorando. Pero Dios está al control. Y David me enseña que a pesar de las circunstancias se puede tener una actitud positiva en la vida y estar contento, no conforme. Una cosa es estar contento y otra cosa es ser conformista. Pero sí tenemos que estar contentos por el proceso por el cual estamos pasando y tratar de sacarle el mejor provecho posible. Y David, a esa soledad en el campo, a esas ovejas con su olor característico, David dedicó el tiempo para conocer más a Dios. Allí compuso sus mejores himnos.
o parte de su gran repertorio musical. Allí pudo tener un encuentro personal con Dios, aunque olvidado por la familia y los hombres, pero no olvidado por Dios. Dice la pluma inspirada en el libro Patriarcas y el Profeta lo siguiente: Dios eligió a David por la fidelidad con que cumplía los deberes más humildes. La disciplina del campo lo estaban preparando para mayores responsabilidades. ¡Wow! A veces pensamos que la vida nos está golpeando, pero no es así. Es que Dios te está preparando para un destino mejor, para un propósito. Pero a veces en nuestro afán de decir, ¿para qué yo sirvo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en la vida? Tal vez no nos damos cuenta que las circunstancias que nos están rodeando están preparando precisamente nuestro carácter para ese propósito que Dios quiere darnos. Pero nos desesperamos, nos desalentamos y entonces a veces postergamos lo que Dios quiere hacer en nosotros por causa de nosotros mismos. Porque Dios nunca prepara primero el trono, mis hermanos. Dios prepara ¿qué cosa? Primero el carácter de la persona antes de ponerlo en el trono. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios estaba haciendo con David en ese momento. Primer principio. Dios forma el carácter, ¿dónde? En lo secreto. Y como bien dijo un predicador nuestro, Camilo Gigato, allá en la iglesia central un día, dijo una frase, y él dijo que el secreto de ser buen cristiano es serlo en secreto. Y güey, tú sabes que esa frase me caló, me hizo reflexionar, porque nosotros somos expertos en las apariencias, en tratar de aparentar lo que no somos. ¿Dónde? Yo voy a aparentar lo que no soy cuando estoy solo o cuando estoy frente a ustedes. O sea, cuando estamos frente a las personas tratamos de aparentar lo que no somos. O sea, tratamos de ocultar el dolor, tratamos de ocultar la tristeza, tratamos de ocultar la frustración, tratamos de ocultar ese pecado que nos carcome, que es un pecado oculto con el cual llevamos años luchando y no lo podemos vencer todavía, porque no hemos aprendido realmente cómo vencer o cómo luchar en la vida, y pensamos que es con nuestras fuerzas y no por las fuerzas de Dios. Y por eso es que no levantas la cabeza. Y entonces, para tratar de ocultar todo eso, tratamos de ¿qué? De dar una apariencia de lo que no somos. Por eso es que el principio número uno es que Dios forma el carácter, ¿dónde? En secreto. Por eso Dios dice en la palabra que el que busca a su Padre, ¿dónde? En secreto, Él lo va a recompensar, ¿dónde? En público. Porque orar aquí es fácil. Pero doblar las rodillas en casa, orar en casa, ahí es donde está el problema. No somos perseverantes en eso. Así que Dios forma el carácter en lo oculto. Así que antes del gigante, antes que apareciera Goliat y David saliera a escena, ¿qué hizo? Dios le manda soledad. Dios le manda al desierto a pastar las ovejas. Dios le manda peligros. Dios le envía silencio de la noche. Y allí David estaba preparado. Imagínense, va Samuel, retomando la historia de ahorita. Le dice ahí, ¿dónde está? ¿Falta algún hijo? Sí, falta David. Lo traen y Jehová le dice, este es el hombre. ¿Y qué hace Samuel? Unge a David. Y David se convierte ¿en qué? ¿En qué? En el rey de Israel. Pero automáticamente tomó el trono. No. Dios le dice, tú vas a ser el rey. Vete con las ovejas. Wow. ¿Y el trono? ¿Y el trono para cuándo? Dios nos ha prometido un trono, pero queremos el trono sin luchas, sin enfrentar gigantes. Pero lo interesante de David es que aunque él comprendió el llamado,
aunque él entendió lo que había sucedido en su vida, de que Dios lo había declarado rey de Israel, humildemente volvió a seguir, ¿qué? Pastando las ovejas. No le dijo a Samuel, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a destronar a Saúl? ¿Cómo lo quitamos? No. Humildemente, ¿qué? Dejó que Dios siguiera guiándolo. O sea, David estaba en el campo y alguien pudiera decir que era olvidado, que era ignorado nuevamente, pero es que Dios lo estaba formando. Porque muchas veces Dios te llama a un ministerio y aparentemente ese ministerio no comienza en tu vida o se interrumpe por momentos. Y es porque Dios tiene cosas que arreglar en ti primero para que su gloria se manifieste más adelante en tu vida. El cielo estaba observando el carácter de David. Y dice la pluma inspirada que mientras David guardaba los rebaños de su padre, ángeles celestiales lo acompañaban. Las mismas inteligencias celestiales que más tarde asistían al ejército del cielo estaban cerca del joven pastor. Wow. Así que el que aparentemente a la vista de todos nosotros estaba solitario en el silencio de la noche, estaba más acompañado que tú y yo en medio del mall. Un domingo de mañana. Los ángeles celestiales estaban a su lado y estaban ayudándolo en el proceso de formación. Una de las cosas que nosotros olvidamos, jóvenes y adultos que estamos aquí, es que nosotros nunca estamos solos. La presencia de los ángeles siempre está a nuestro lado. Tantos peligros de los cuales a veces nos hemos librado que decimos, wow, nací de nuevo, y no tenemos explicación de cómo pudimos habernos librado de un accidente, de cualquier mal. Es por la presencia y la intervención de los ángeles. Muchas veces estuvimos a punto de tomar malas decisiones, pero por una razón que a veces no entendemos, decimos, yo no sé cómo yo no llegué a hacer tal cosa. Vaya, yo no sé, algo me aconsejó y tomé la decisión correcta. Porque en ese momento nos dejamos influenciar por la presencia celestial que predominó sobre la presencia del mal que nos rodeaba para incitarnos a hacer el mal. Mis amados, nosotros nunca estamos solos, así como David tampoco estuvo solo. Así que, vea eso, un joven desconocido, aparentemente ignorado por la familia, y los ángeles de Dios estaban con él ahí. Wow, eso no te dice a ti algo. ¿Qué tenía David que no tenemos tú y yo? Nada. Somos personas igual. Y la misma presencia de los ángeles que le guiaban a él, nos guían a nosotros, solo que tal vez tú no te has dado cuenta de eso y no estamos aprovechando ese recurso. Porque el cielo se interesa, mis hermanos, más en nuestro carácter que en la fama que nosotros podamos tener, que en lo que nosotros somos. Dios quiere transformarnos a nosotros, quiere prepararnos. Y los valles de esta vida por los cuales tú vas a atravesar, esas tentaciones, esos pecados, esas luchas, si las vencemos van a constituir ladrillos, bloques que van a formar en nosotros un carácter para poder heredar el reino celestial. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 14, ahí se presenta un grupo, los 144,000. Y dice que los 144,000 tienen algo escrito en su frente. ¿Qué cosa es? El nombre del Padre, el nombre de Dios, escrito en sus frentes. Y no es que Dios va a poner ahí un tatuaje en nuestra frente para decir, Jehová, Dios poderoso. No, es el carácter de Dios reflejado en nosotros. O sea que Dios lo va a lograr. Dios lo va a lograr. Y tal vez Dios lo está logrando en alguno de ustedes. O Dios quiere comenzar esa obra en alguno de ustedes. Solamente depende de la decisión que tú y yo tomemos. Muchos jóvenes hoy en día, y a veces ya adultos, dicen, mi vida no tiene importancia. No le encuentro sentido a mi vida. Me vine a este país y todo es trabajo, 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 trabajo y a veces trabajo hasta en algo que ni me gusta. Pero hay que hacerlo porque los viles no esperan. No es verdad que esa es la frase de nosotros los hispanos. Y nos centramos en eso.
Mi amado, yo quiero decirte una cosa. Tu vida sí importa. Tu vida es valiosa. Y es más, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Solo que tú y yo tenemos que descubrir cuál es ese propósito. Segundo principio. Los gigantes revelan solamente lo que ¿qué? Lo que hay en nosotros. Y fíjense qué cosa más interesante. Cuando apareció Goliat, capítulo 17 de primero de Samuel, verso 16. Primero de Samuel 17, 16, leemos lo siguiente. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y se presentó por ¿cuántos días? Por 40 días. Por 40 días. Y cada vez que Goliat aparecía, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Si usted sigue leyendo la historia, dice que el pueblo de Israel, ¿qué? Temblaba. Imagínense, era un hombre como de 3 metros. Si a veces vemos a estos jugadores de básquet de 2 metros y algo, imagínense 3 metros y un poquitico. Fuerte, con toda una armadura, imponía miedo. Y es interesante porque el número 40, por 40 días, cuando usted analiza el número 40 en la Biblia, es un periodo de prueba espiritual que Dios le está dando al pueblo, ¿verdad? 40 días en el desierto Jesús, 40 años el pueblo de Israel en el desierto también. Y así pudiéramos citar unos cuantos pasajes donde vemos que el número 40 ha sido un número de prueba. O sea que Dios le estaba enviando al pueblo de Israel una prueba espiritual, pero ninguno se dio cuenta de eso. En vez de ver la oportunidad de glorificar a Dios, ellos veían ¿qué cosa? Un problema. Pero David miraba la situación diferente. Versículo 26. Vamos a ver cómo es que David veía el problema, veía la vida. Verso 26 dice: entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo que? Incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. O sea, ¿quién es este gigante? ¿Quién es ese hombre? O sea, él no dijo ni quién es este gigante, quién es ese monstruo que está ahí. Él vio qué cosa, un hombre común y corriente que estaba blasfemando y mancillando el nombre de Dios en presencia de su pueblo. Wow. ¿Están viendo la diferencia? Y a veces en la vida nosotros no vencemos los problemas, los pecados, los vicios, la tendencia de las redes sociales hoy en día, que tratamos de buscar la aprobación, y usted ve que queremos subir fotos, no tenemos amigos, a veces no socializamos con nadie personalmente, pero estamos metidos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando autoestima, algo que nos gratifique, un me gusta. Es mejor buscar el me gusta de Dios que no el de las redes sociales, mis amados. Y no quiero decir que no usemos las redes sociales, yo estoy empezando ahorita a usarlas. ¿Por qué? Para predicar el evangelio. Para que el mundo conozca, porque hay que usarla, porque muchas personas están escudándose allí, pero allí nosotros podemos llevarle a Jesucristo también. Podemos llevarle a un Cristo, a un Dios todopoderoso que derrota a los gigantes. ¿Sí o no, mis amados? Así que todos veían un gigante enorme y David veía un hombre que estaba desafiando a Dios. O sea, la fe de David, mis amados, se fortalecía en la vida con las pruebas y las situaciones que él había pasado en el desierto. Así que cuando él ve a ese hombre, no un gigante, él dice: eso es una bobería. Si a mí Dios me ha librado tantas veces de cosas peores que esas, ¿cómo Dios no va a destruir a ese hombre? ¿Qué pasa, pueblo de Dios? ¿Por qué están temblando? Yo me imagino a David. Hasta los hermanos le dijeron: tú eres medio pendenciero, tú has venido para ver la batalla, para estar chismeando. Pero no, David estaba ahí, número 1, porque su padre lo había mandado a llevar alimentos a sus hermanos. Y número 2, porque se quedó impactado al ver cómo las personas caían presas del miedo.
Y la hermana Noemí decía algo en la escuela sabática hoy, que a veces el problema que uno tiene, parafraseando lo que ella dijo, es que uno no quiere cambiar, algo así, no quiere soltar las cosas. Y eso es miedo. Siempre los cambios nos dan miedo. Cambiar da miedo. Enfrentar los gigantes da miedo. Porque nos han esclavizado tanto esos vicios, ese pecado, que a veces pensamos que, número uno, es como el elefante que siempre estuvo desde pequeñito amarrado una pata a la cadena, y como era pequeño él trataba de alarla y no se zafaba. Creció el elefante y usted va a ver que los elefantes nunca lo amarran por el cuello. Le ponen una cadenita ahí a una de sus patas y el gigante elefante no se mueve de allí. Porque desde pequeño le enseñaron, tú no puedes romper esa cadena. Y eso es lo que ha hecho Satanás con todos estos gigantes de la vida, con todos esos problemas que a veces nos rodean. Tú no puedes romper la cadena, estás esclavizado. Y tenemos miedo a alar porque pensamos que no la vamos a romper. Y sabes una cosa, tú y yo no podemos romper nunca esa cadena. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y esa fue la enseñanza que Dios le proporcionó a David en esos años pastando ovejas. Dependencia total de Dios. Esa es una de las cosas que el pueblo de Dios y nosotros como individuos debemos aprender. Dependencia total de Dios. No es asunto de apariencias. No es asunto de mera obediencia. Es asunto de depender de Dios, de entregarle nuestra vida a Dios y decirle, ¿sabes qué? Jesús, yo soy buen cristiano en público. Me resulta hacerlo difícil en secreto. Pero te entrego mi vida, porque solamente tú eres el que me puedes cambiar. Y de alguna forma Dios te va a guiar, Dios te va a impresionar y nos va a dar la victoria. Y así fue el caso. Otro principio, el 2.1 le puse yo, es que la batalla, esa era una batalla espiritual, mis amados. ¿Cuántos creen que la batalla que estaban enfrentando los filisteos con los israelitas ahí era una batalla militar o espiritual? ¿Qué creen ustedes? Respuesta rápida. ¿Cómo? Era espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto, había una victoria asegurada, solamente que el pueblo de Dios no la sabía. Segundo, el desafío no era directamente al pueblo, sino ¿a quién? Al Dios de ese pueblo, al Dios de Israel. O sea, algo que nosotros tenemos que entender. Satanás quiere destruirnos a nosotros porque la única forma de hacer quedar mal a Dios es a través de ¿quiénes? A través de nosotros. Y entonces por eso que las tentaciones, las luchas de la vida nos van a coger, porque cuando tú y yo fallamos, estamos haciendo quedar mal a Dios. ¿Recuerdan el episodio de Job? Aparece Satanás y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón fuerte y esforzado, fiel en todas las cosas. Sí, no teme Job a Dios en balde. Quítale todas las bendiciones que tú le das y entonces vamos a ver. Y quiero decirte, Dios no probó a Job. Dios no tenía que comprobar nada con la vida de Job. ¿Qué creen ustedes? Dios sabía quién era Job. Es más, es lo primero que le dice a Satanás, no has visto. O sea, cuando Dios dice, no has visto a este hombre recto, temeroso, es porque, wow, de David dijo, un hombre conforme a mi corazón. Dios nos conoce. Cuando tú vas al Apocalipsis, a las cartas de Apocalipsis, Dios dice, yo te conozco. En cada una, Dios empieza con esa frase, yo conozco tus obras, yo conozco esto de ti. O sea, Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Porque nosotros, Dios no nos conoce como comunidad. Dios no nos mira como un bulto de personas. Dios nos llama de forma como individual, por nombre. Nos conoce a cada uno de nosotros.
es porque nosotros le importamos verdaderamente a Dios. Nosotros en el universo no representamos ni un grano de arena. Sin embargo, Dios se interesa así por nosotros. Alabado sea su nombre, mis hermanos. El problema en el que estás atravesando, desempleo, conflictos, todas esas cosas, no son solo problemas de la vida. Estás bajo ataque. Estás bajo un ataque espiritual. Porque Satanás no quiere que el carácter de Jesucristo se vea representado en nuestras vidas. Y no quiere que tú tengas la vida eterna. Él quiere que nos vayamos con Él al lago de fuego y azufre. Pero no le podemos dar ese gusto. Tenemos que buscar de Dios. Así que David respondió el desafío de Goliat y era un desafío contra el Dios de Israel, igual que nos sucede hoy. Satanás quiere hacernos quedar mal, pero no. El tercer principio es que Dios usa las pruebas ¿para qué? Para que dependamos de Él, para que aprendamos a buscarle en todo momento. Primero de Samuel capítulo 32 al 37. Miren qué cosa más hermosa. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo, a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. O sea, dejen de estar temblando, yo voy a salir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Saúl dijo a David: no podrás tú contra aquel filisteo, tú eres un muchacho, tú eres un chiquillo. Te va a matar con un pisotón, no te va a ni ver. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Fíjense qué cosa. En la vida, cuando tú estás pasando por problemas, por situaciones, cuando estás frente a gigantes y estamos pasando por alguna crisis en la vida, enfermedad, de lo que sea, nosotros tenemos la tendencia de que se nos olvida las veces que Dios nos había bendecido anteriormente. Nosotros tenemos amnesia espiritual. Dios me resuelve un problema ahora y gloria a Dios, qué contento estoy, y doy brinco y doy salto. Mañana viene otro problema. Ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? No entiendo, Señor. ¡Oh! Y formamos un drama en la vida. Queremos apartarnos de la iglesia. No queremos que ningún hermano o hermana nos visite. O sea que nos ponemos un poco malcriados. Pero fíjense que David no se pone malcriado con el gigante. David no dice por qué. Es más, ni David tampoco, se pone en una actitud de burla con el pueblo y con el rey. Decía: rey, ¿por qué tú no fuiste? No. David comienza a dar su testimonio. Y él dice: mira, Saúl, no es que yo me crea cosas. No es que yo me crea más que nadie. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y fíjense, hay una cosa ahí tremenda que David está diciendo. David está diciendo: tu siervo ¿qué? Era pastor de ovejas. Ven acá, ¿y de dónde había venido David en ese momento? De cuidar las ovejas. Porque los hermanos le dicen: ¿por qué dejaste las ovejas solas? No, las había dejado bien cuidadas con una persona encargada. Pero ya David sabía que aunque seguía cuidando ovejas, ya no era pastor de ovejas, era el rey de Israel. Lo que tú y yo a veces no entendemos en la vida, que tú y yo no somos víctimas, somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos de Dios que podemos tener la victoria en nuestras manos, pero no lo hemos olvidado o no nos hemos dado cuenta. Pero David estaba claro, dice: yo era pastor de ovejas. Menos mal que Saúl no se le ocurrió preguntarle: y bueno, ¿y qué tú eres ahora? Pero bueno, es que Dios también interviene muchas veces ahí para no hacía falta más gigantes en la historia que el que estaba ya en ese momento. Y le dice: veía yo un león, un oso, y tomaba algún cordero del rebaño, y yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso,
Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! O sea, David sabía que aunque él iba a salir al frente de batalla, él no era el que iba a pelear. Él lo que le estaba diciendo a Saúl: yo solamente voy a ser un instrumento de fe. Yo solamente voy a dar el paso de la fe. Dios se va a encargar de todas las cosas, hermanos. Por eso que en la vida tú estás pasando a veces por situaciones, y ahorita los que están tal vez con problemas de papeles y demás, que a veces le quitan el trabajo y le queda la prerrogativa. Bueno, mira, lo que hay es trabajo tal vez en un hotel, pero ahí hay que trabajar sábados. Y tú dices: bueno, imagínate, yo aquí sin papeles, yo tengo que hacer lo que sea. Pero confía en el Señor. Dale la honra a Dios. Sé obediente a Dios, no para salvación, sino porque tú le amas. Y ese gigante que hoy te atormenta va a vencer. Dios va a abrir puertas donde tú crees que se están cerrando otras. Dios está al control de nuestras vidas. La victoria de David no fue su técnica, mis amados. La victoria de David fue su fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este día. La victoria no es nuestra. La victoria no fue de David. Él lo sabía. Y es más, ahora Saúl dice: ok, mira, está bien, perfecto. Wow, tremendo testimonio el que me has dado. Mira, aunque sea, ponte mi armadura. David trató de ser obediente. Se puso la armadura. ¿Y qué pasó? ¿Qué va? Con esto si es gigante me va a matar. No, yo creo que a David le dio más miedo la armadura que gigante. Y hay algo tremendo. La armadura puede representar varias cosas. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. O sea, yo no puedo vivir por la fe de Guarini, ni Guarini puede vivir por mi fe. Cada cual tenemos que cultivar nuestra propia experiencia con Dios. Otra cosa también es que puede significar la armadura, es los métodos humanos. A veces nosotros tratamos de ayudar a Dios en nuestra vida. Tratamos de decir: no, cuando yo esté pasando por un momento de tentación, me voy a dar un baño de agua fría, o me voy al gimnasio a hacer ejercicio, o llamo a alguien, o salgo de la casa. Sí, todas esas técnicas pueden funcionar para alguna que otra tentación y demás, pero un día no vas a querer meterte en la ducha fría, un día no vas a tener deseo de salir a hablar con nadie, y vas a caer de rodillas ante el gigante que te está asediando. ¿Por qué? Porque son métodos humanos. Quítate la armadura ajena y ponte la armadura de Dios. Y la armadura de David fue sencilla: su fe, su onda, que ya estaba probada por Dios, y 5 piedras. Y 5 piedras porque habían 5 gigantes más. Goliat no era huérfano. Goliat tenía familia. Dijo: esto por si acaso. Vienen otros gigantes, una para cada uno. Y es interesante porque tan seguida era, podía haber usado una espada, una lanza, pero utilizó ¿qué cosa? Una piedra. Y aunque la Biblia no lo destaca así, pero podemos hacer una alegoría. Jesucristo es la piedra, es la roca viva, es la roca de los siglos. La piedra que derrumbó la imagen de Daniel es Cristo. La piedra que tumbó a Goliat no fue la puntería de David, fue Jesús obrando a través de David. Mis hermanos, Dios está preparando al pueblo para su segunda venida. Estamos viviendo en los últimos días y momentos en la historia. Como bien les decía ahorita, Apocalipsis 14 describe un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero que tiene la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús implica tener su carácter. Implica que ese pueblo ha luchado con gigantes y no ha sucumbido ante ellos. Que aunque ha tenido derrotas, han tenido caídas, hicieron como David. Mientras que el pueblo temblaba ante el gigante, David corrió hacia el gigante. No huyas más de los problemas. Corre hacia Jesús y Él te va a ayudar a enfrentar al gigante.
Ese carácter de este pueblo de Dios de Apocalipsis, de nosotros, mis hermanos, no se forma en la comodidad, no se forma en una vida tranquila, se forma en la lucha diaria que tú y yo estamos teniendo. Porque tú y yo estamos bajo ataques, tú y yo estamos frente a un gigante y no nos hemos dado cuenta de que a veces nuestra vida no progresa, no prospera, porque estamos temblando. Pero Dios quiere que tú y yo nos armemos de la fe con la cual David se armó. Así que, si Dios permitió que un gigante aparezca en tu vida, es porque ya puso en ti la fe para vencerlo. Esa fe que nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Pero antes del trono hay un gigante. Hoy estamos frente a esos gigantes, pero con Jesús ese gigante ya ha sido vencido. Si en esta mañana los que están luchando con algún gigante, puede ser enfermedad, puede ser desánimo, deseos de quitarse la vida, deseos de apartarse de Jesucristo, conflictos en el hogar, todos esos problemas de carácter que no sabemos cómo poder cambiar en nuestra vida y estamos lidiando con eso y luchando y luchando y luchando. Quiero pedirte en el nombre de Jesús. Mi hermano Guarini va a cantar. Si sientes el llamado de Dios en esta mañana a marcar una diferencia en tu vida, a que nosotros no sigamos siendo más esa misma persona y queremos levantarnos y decir: Señor, aquí estoy, quiero empezar a luchar. No quiero estar temblando más frente a un gigante. No quiero estar huyendo más frente a los gigantes. No quiero estar esclavizado más por ese gigante. Quiero empezar a luchar contigo. Yo te pido que te pongas en pie. Analiza la letra y entrégate a Jesús hoy. Ignoraba tu llamado, aunque tú insistías, con tu gran amor me buscas, mi Señor. Rebelde a tu llamado, a pesar de tus esfuerzos, me alejaba cada día de tu amor. No te alejas de mí, el precio de tu amor me ha demostrado que no importa mi maldad, dispuesto estás, Señor, a perdonar y a restaurarme con tu paz, con tu llamar. Atento a tu llamado, no vivo ya mi vida, me has dado esperanza, mi Señor.